Muchas veces nos esforzamos para estar firmes en un montón de áreas, pero no le damos muchas veces tanto valor o tanta importancia a estar firmes en las cosas de Dios, en lo eterno. Y eso es tan importante que nosotros replanteemos dónde estamos poniendo nuestro enfoque, nuestra fuerza, porque muchas veces nos desgastamos poniendo la fuerza, las ganas, el tiempo, la finanza en cosas que no producen resultados. Y eso trae desgaste. Tarde o temprano produce un desgaste. Y cuando hablaba de firme, me acordaba, o recordaba, mejor dicho, acerca de Jesús. Cuando vino a la tierra, cuando fue enviado por el Padre, cuando en ese consejo Padre, Hijo y Espíritu Santo establecieron que Él viniera no solamente a salvarnos, sino a establecer el propósito y a inaugurar su iglesia, ¿sí? Y lo que la iglesia iba a desarrollar a través de los años. Y para esa tarea tan importante de alcanzar al mundo entero, Dios, en la persona de Jesús, establece que esa responsabilidad caería sobre los primeros 12 discípulos. Solamente sobre 12 al principio. Al principio fueron 12, nada más que 12. Para semejante responsabilidad, ¿no? Y yo decía, si Dios en su eterno propósito estableció que los primeros, o con los que Él podía empezar a contar para desarrollar tan grande objetivo, que era alcanzar a toda la humanidad con el Evangelio, solamente se iniciara con 12. 12 discípulos. Entonces digo, algo tiene que haber en esto, tiene que haber algo encerrado en esta palabra que realmente marca la diferencia entre ser un simple creyente, que no está mal, pero ser creyente es una etapa muy rápida en nuestra vida, pero tenemos que posicionarnos como discípulos. Porque el llamado y la asignación era transcultural y multigeneracional. ¿Qué era? Transcultural y multigeneracional. ¿Se imaginan? Ellos que estaban encerrados, su grupo que era selecto, ellos eran judíos, un grupo donde siempre habían hablado lo mismo, habían comido lo mismo, tenían las mismas prácticas, las mismas celebraciones. De pronto ellos tienen que abrir la cabeza porque el Señor les dice, ahora ustedes me van a ser testigos, no solamente en Jerusalén, primeramente en Jerusalén, pero después en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, a ellos no podían comprender eso todavía. Pero cuando vino el Espíritu Santo lo comenzaron a entender. Por eso después, como no entendieron, tuvo que venir una persecución, ¿sí? Para que ellos salieran a cumplir este objetivo. ¿Me va entendiendo? Entonces, como el llamado era tan grande, era más allá de su cultura, más allá de sus propias generaciones, que no termina en nosotros, que no terminaba en ellos,
que tampoco termina en nosotros. Tenemos que saber que esto sigue actual, que esto sigue vigente. El mensaje de Dios es transcultural y multigeneracional, o sea que no hay límites de culturas, no hay límites de cultura y no hay límites de generaciones. Lo que nosotros creemos tenemos que dejarlo establecido en las próximas generaciones para que ellos continúen haciendo la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, era un cambio radical, salir de su entorno, de su cultura, de sus tradiciones para abrazar un reino que era hasta lo último de la tierra, cuando ellos siempre se habían movido en el mismo círculo. ¿Se entiende? O sea, el rompimiento que tuvieron que tener en la mentalidad fue demasiado grande, pero era necesario porque lo que sobre ellos ahora recaía era responsabilidad de llevarlo hasta lo último de la tierra. Ese sigue siendo el mensaje, ese sigue siendo el envío. Por eso necesitamos recuperar el entendimiento de que no somos nosotros, que esto no es para mí. Si yo como padre, ya esposo, abuelo y demás, estoy dudando, no sé si servir o no servir. No, papá, hay una generación que debemos que establecidas, que tenemos que radicalmente tomar posiciones, ¿sí?, que impacten a las próximas generaciones. No sirven las cosas a medias, las tibias. Por eso el mensaje sigue estando vigente y solamente los discípulos trascienden en sus generaciones. Solamente los discípulos. ¿Sí? Porque ahora lo vamos a ver y vamos a aclarar algunas cosas. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Si permanecen en mi palabra, a los que habían creído, o sea, los que habían creído era una etapa en la vida y está bien. Pero los que habían creído los desafía. Si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué es permanecer en la palabra? ¿Es llevar la Biblia bajo el brazo a todos lados? ¿Usarla de asiento? No. ¿Usarla de almohada? No. Es tomar la palabra, comerla y comenzar a vivirla, porque el Señor vino a traer vida, no vino a traer una religión, vida. Y esa vida es la que Él quiere que se manifieste. Entonces Jesús le marca la diferencia, que para ser un verdadero discípulo hay que estar firme, creer, echar raíces, madurar, desarrollarse, cambiar la mentalidad, permanecer en la palabra, firmes, sólidos en la palabra. No alcanza con conocer, con haber oído. No es una información, no es una enseñanza solamente. Era desarrollar una vida, es un aprendizaje de la vida para la vida. ¿Se entiende? Un mensaje de la vida de Dios para la vida en particular. ¿Sí? La vida que desarrollamos. Entonces la semana pasada cuando dijimos la importancia del hijo, porque el hijo permanece para siempre en la casa. Entonces, nosotros somos hijos por posición. Diga por posición. Diga, soy hijo por posición. Porque Él me hizo, Él nos hizo, ¿qué? Hijos. Pero somos discípulos por función. Somos hijos por posición, pero somos discípulos por función. ¿Cuál es la función? ¿Qué es ser un discípulo? Un servidor, ¿sí? Alguien que hace suya
la visión del maestro, la carga, el proyecto hace suya. Un discípulo es un alumno, un aprendiz, ya lo dijimos muchas veces. ¿Sí? Es alguien que hace propia la causa del maestro. Fíjate lo que dice Marcos 3:13. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quién llamó? A los que él quiso. Y vinieron a él. Diga, y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esto tiene que ver con Dios, que nos hizo un llamado. Dios es el que llama. Esto sigue siendo también lo mismo. Diga, Dios me llama. Algunos nos llamó a los 15, otros a los 20, a los 30, a los 40, no importa. El momento que haya sido, fue en el momento en que Dios nos llamó. Ahora, Dios nos llama, ¿sí? Llama a lo que Él quiere, ¿sí? Aunque quiere que todos sean salvos, pero va llamando a los que quieren. Y los que quieren le obedecen. Diga, vienen a Él. Diga, vienen a Él. Saber, experimentar al Rey no es una información. Yo conozco al que me llama, por eso voy. ¿Se entiende? ¿Cómo puede ser que Pedro, Juan, discípulos, estaban pescando y de pronto viene y el Señor dice, síganme? Dice que dejándolo todo le siguieron. O sea, ¿cómo puede decir? ¿Cómo un desconocido viene y te dice, seguime y vos dejas todo? O sea, algo tuvo que haber pasado, algo tuvieron que ver, algo tuvieron que reconocer para que alguien les diga, síganme, y ellos que eran empresarios de la pesca, que tenían barcos, que tenían redes, que tenían un montón de actividad pesquera, de pronto lo dejen todo y sigan a este hombre. Algo tiene que haberles mostrado, algo tiene que haberles llamado la atención, no sé, algo los tiene que haber cautivado, porque Él los llamó y lo primero que dice en el verso 14, los llamó para que estuviesen con Él, o sea, que le conocieran. Porque si yo no conozco al que me llama, no voy a valorar el llamado, ¿se entiende? O sea, llamado es porque Dios tiene un plan y un propósito para desarrollar con la vida de aquel que llama. Entonces, subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Entonces, conocer, no entender, oír, no es suficiente, es experimentarlo a Él. No es una información, no es un curso que hago, no, es conocer al Rey. Porque el Rey que me llamó es el Rey que me eligió. Entonces, ¿cómo podemos ser fieles a un Rey? Porque le conocemos. Porque sabemos quién fue el que me llamó. Amados, cuando yo tuve la experiencia que les cuento siempre, a los 15 años, yo tuve la certeza, la seguridad de quién era el que me había llamado. Por eso fue mi determinación radical a los 15 años de que yo voy a servir a Dios hasta el resto de mi vida. Y uno puede decir, bueno, 15 años, a lo mejor, no, pasaron 46, sigue igual. Porque uno sabe que no abrazó una religión, abrazó una persona, se llama Cristo. Cuando vos lo conocés, y tenés esa experiencia real con Cristo, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Vos tenés la certeza, la seguridad, la convicción de quién te llamó y quién es ese Rey que está vivo, que gobierna y que en su reino las cosas funcionan. Los que llamó no eran los mejores, no eran los más preparados, no eran los más sobresalientes. No. ¿Saben lo único que pide Dios al discípulo? ¿Qué es lo que le pide?
¿Qué le pide? Obediencia. A lo que llamó, vinieron a él. Punto. Entonces, ¿cuál es lo que el Señor necesita para comenzar a trabajar con un discípulo? Obediencia. A los que llamó, no, pero a mí se me hace tarde. Anda nomás. A los que vinieron, con esos trabajó. Porque discipulado pide más obediencia que conocimiento. El conocimiento viene a posterior. El conocimiento viene después de la experiencia. No es que yo voy a tener una experiencia a través del conocimiento, porque esa es una experiencia natural. Primero tengo una experiencia con Dios y luego comienzo a tener conocimiento acerca de. ¿Se entiende? O alguien para ponerse de novio estudió la biografía de la novia, primeramente 2 o 3 años. No, conociste a una persona, te atrajo y comenzaste un vínculo de amistad para conocer. Primero la experiencia y luego el conocimiento. ¿Se entiende? Muchas veces parece ser que tenemos que convencer a las personas para que tengan una experiencia. No. La experiencia viene por el Espíritu Santo. La experiencia viene sobre aquellos que están hambrientos y sedientos de tener comunión con Dios. Los que necesitan, anhelan, desean vivir una relación con Él, una comunión con Él, perdón. Sí, un vínculo profundo. Entonces, es ahí donde se desarrolla. Primero la experiencia y luego el conocimiento. Porque Él nos hace entender, Él nos hace conocer. Y siempre lo dijimos, a los que Él llama, Él capacita. No es por medio de la capacitación que vamos a conocer. Porque muchas veces lo queremos conocer a Dios de manera intelectual y no es por ahí. Primero es el Espíritu. Primero es el Espíritu, luego todo lo demás. Si en el Espíritu no hay una transformación, por más que yo tenga un conocimiento profundo, intelectual, teológico, universitario, lo que quiera, jamás voy a encontrarme con Dios. De hecho que Romano dice, no me van a conocer por medio de la sabiduría humana. No. Es por medio del Espíritu. Lo conozco a Él sin saber nada, sin entender nada, simplemente abracé su causa y tuve esa experiencia. Una vez que tenés la experiencia, viene el hambre y sed de conocer a esa persona. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, no llamó a los mejores. Discipulado pide más obediencia que conocimiento. Los llamó y vinieron a Él. Los preparó y los entrenó en asuntos de la vida. Porque era distinto a lo que ellos culturalmente habían aprendido. Ellos fueron preparados porque Él sabía a dónde los iba a enviar. Entonces la preparación que Él tuvo por 3 años y medio aproximadamente con esos discípulos era porque sabía que ellos iban a confrontar o iban a ser confrontados por un sistema antidios. Diga sistema antidios. Entonces ellos tenían que estar preparados, no solamente, primeramente por el Espíritu, pero luego vino toda la capacitación para que ellos tengan herramientas, cómo enfrentar a un sistema que se te pone en contra y te dice, hey, lo que vos predicás está fuera de moda, lo que vos hablas o crees, eso ya no existe, hoy es otra cosa, hoy viva la vida loca, hoy está todo bien, hoy cada uno hace lo que se le ocurre y está todo bien, y el mundo con esa ideología se está cayendo a pedazos. ¿Amén o no amén? El llamado fue extendido para todos, pero no todos obedecieron. Jesús le hablaba a las multitudes, pero no todos obedecieron. Eso nos marca que sea Jesús. ¿Sí? Jesús no tuvo 100% resultado. No.
Él hablaba y había gente que le creía, pero había gente que no creía, aunque estuviera frente a Jesús. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? Si alguno quiere ser parte, sígame. Niéguese, tome la cruz y sígame. Por eso, la mentalidad de que yo necesito estar bien. ¿Sí? No necesito estar preparado para ser discípulo. Simplemente tengo que estar dispuesto a obedecer. ¿Y por qué en la vida me va mal? Y porque te dijeron que fuera por acá y vos agarrás por allá. No, lo que pasa es que yo siempre fui por acá. Y bueno, y si te da, si siempre cosechaste papas, es porque siempre sembraste papas. Si querés cosechar otra cosa, cambia la siembra. Cambia la dirección. ¿Amén o no amén? Porque algunos creen que hay un llamado para la salvación y otra para ser discípulo. ¿Alguien creyó eso? Obviamente nadie me va a decir que sí. Pero, amados, el llamado a salvación, cuando yo recibo la salvación de mi alma, en ese llamado está incluido el discipulado. Es el mismo llamado. Salvación igual discípulo. No hay otra cosa. No es salvación oyente, creyente, congregante. No. Discípulo, salvación, discípulo. Discípulo obedece. Esa es la consigna. ¿Por qué no funcionamos? Porque creímos en la salvación, pero desasociamos discipulado. Y creer a la salvación y discípulos van de la mano. No se puede separar. Si se separa algo, no se entendió, algo no está bien, algo no va a funcionar. ¿Cómo puede ser que una congregación se congregan 100, 200, lo que sea, y los que trabajan son 30 o 40? ¿Discípulos o creyentes? ¿Qué les parece? ¿En calidad de qué estamos hoy reunidos? Es el mismo llamado, está todo incluido. No puedo ser salvo solamente para ser parte de una estadística, de un número, de una membresía. No, no. Soy salvo y automáticamente, una vez que soy salvo, paso a ser discípulo. Obviamente en el proceso fui creyente porque creí en la salvación, pero cuando soy discípulo ya me convierto ¿en quién? En alguien que obedece, y alguien que obedece actúa en base a lo que se le dice, y lo que se le dice es porque está en la palabra y nos hace bien y da resultados. Por eso el Señor, por eso el Señor los desafía a que ellos tienen que cambiar ¿qué? La mentalidad. ¿Se acuerdan que arrepentimiento qué era? Metanoia. ¿Y metanoia qué es? Cambio de mente. Lo que ellos necesitaban era cambiar la forma de pensar. Porque yo puedo creer, pero si no cambio la forma de pensar, y esa es mi responsabilidad, porque si no Dios sería, ahí sí un Dios controlador. Si Él me puede cambiar la mente, hace un chip y me la cambia, entonces mi voluntad ya no está. ¿Se entiende? Él digita todo de arriba, tic, 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 y ya está. No. El cambiar la mente es mi decisión. Por eso digo, hay quienes creen, son salvos, quieren ser discípulos, pero nunca cambiaron la forma de pensar. Siguen pensando como pensaban hace 20 años atrás, o 10 años atrás, o 5 años atrás. No. Hay que cambiar la forma
de pensar, para que cambie nuestra forma de vivir. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Porque con la tradición religiosa ellos no iban a poder ser efectivos en el reino. Estaban a abrazar la causa. ¿Qué sabía Pedro? Escuche bien. Pedro toda su vida pescando. Claro, era experto en barcos, en redes, en pesca. Sabía qué horario, dónde, qué lugar, todo. ¿Qué sabía Pedro de un reino? Pedrito, vení que vas a ser parte de un reino. O sea, todavía nos cuesta a nosotros. ¿Te imaginás? Alguien que toda su vida estuvo dedicada a pescar. De pronto, vení. Más allá de que vas a ser pescador de hombres, ¿te imaginás? Ya con ese diálogo, vas a ser pescador de hombres. ¿Que tiro las redes dónde? Sobre la gente, qué sé yo. No me imagino la mentalidad de Pedro en ese momento, pero era un pescador. No era más ni menos que nadie. Simplemente era un pescador que su vida estuvo dedicado a pescar. ¿Qué tenía que ver con un reino? Entonces, Jesús sabía que tenía que trabajar con la mente. Por eso dice, ustedes dicen, pero yo digo. La tradición les dijo esto, pero ahora yo digo esto. Antes era ojo por ojo, ahora amen a sus enemigos. Claro, era todo diferente. La ley los había posicionado en una postura, pero ahora la gracia que se estaba comenzando a soltar les decía otra cosa. Entonces ellos tenían que hacer un cambio ¿de qué? De mentalidad. Y es lo que más cuesta, amados, hasta el día de hoy. Vos le hablás de cualquier cosa, sí, todo, pero pensamos siempre igual. No. El desafío es pensar como piensa o como Dios quiere que yo piense. Que mi mente sea la mente del Señor, como dijimos el otro día. Por eso está relacionado con lo que hablamos la semana pasada. En esto pensar. Una mente enfocada, una mente dirigida, una mente que está apuntando a lo que es efectivo y a lo eterno. No es a lo superficial. Debía cambiar su forma de pensar. Por eso los que nacen de nuevo ya están incorporados el hecho de servir. Porque yo me acuerdo, amados, yo me acuerdo a los 15 años, lo único que quería hacer era servir en lo que sea. Hay que limpiar, se limpia. Había que ir a visitar a alguien, vamos a visitar. Había que hacer esto, lo hacemos. O sea, quería estar en las reuniones de niños, estaba con los niños, estaba con las mujeres, estaba con los hombres, estaba con los jóvenes, ya no sabía con quién estar. En todo estaba. Porque quería ayudar a hacer algo. ¿Sí? Y nadie me dijo, che, mira, a partir de ahora vos tenés que hacer. No. Me nacía porque el que tuvo el encuentro con el que te llamó, amado, servir, ya no es un problema, es una necesidad. ¿Se entiende? Servir es una necesidad. Y ahora lo vamos a ver. Por eso, el que nace de nuevo tiene incorporado el hecho de servir. Hebreos 12:28. Fíjate lo que dice este texto. Así que, recibiendo nosotros un reino pero ¿tenemos conciencia de eso? ¿Somos conscientes de lo que recibimos? Que no recibimos una religión, que no recibimos una fórmula mágica, que no recibimos un credo, una teología. No, recibimos un reino inconmovible. Por eso dice, tengamos ¿qué es gratitud? Ser agradecido. Tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios.
habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y por medio de esa gratitud sirvamos a Dios. Entonces, va de la mano recibir un reino y servir. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hay que servir a Dios. Eso brota naturalmente. Eso no lo puedo parar, no lo puedo detener. Si a alguien lo tenés que llamar para que sirva, no es discípulo. No perdamos el tiempo. Ayudémoslo a que sea discípulo. Pero no pretendamos que esa persona responda. Porque si hay que ir a buscarlo, si es carretilla que si no lo lleva no va. No. Si hay que trabajar en el discipulado, si hay que trabajar para que esa persona se consolide y logre ser un discípulo. Pero tenemos que ser conscientes que discípulo es alguien a quien no tenés que invitarlo a servir, a quien no tenés que decirle, che, por favor, a ponerle la alfombra roja, a ver si podés venir, mi amorcito. No, no, no. Al discípulo lo tenés que frenar. El discípulo está mañana, tarde y noche. Te llama cada rato. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué tengo para hacer? ¿Y qué querés que haga? Ese es un discípulo. Amados, saber lo que recibimos, saber lo que se nos dio, es clave, es clave. Estamos posicionados en un reino eterno, amados. Todo se puede mover. Todo puede ser sacudido, pero estamos parados sobre un reino eterno. Por eso en el mundo pueden decir lo que quieran. No, que hay crisis, que esto, que aquello, que no. No, ahora nos vamos todos para Neuquén porque allá está la provisión. No, eso es gente que no entendió absolutamente nada, que se mueve por lo natural. Y está bien, no digo que esté mal. Pero digo, no es correr detrás de, es saber qué es lo que tengo. Porque si yo no sé lo que tengo, no lo voy a valorar. No le voy a dar la dimensión en mi vida de lo que tengo, porque no lo valoro. Donde estoy yo, estoy bien, porque estoy con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no dimensiono lo que recibo, tampoco voy a reaccionar y actuar con efectividad al que me llamó. Repito, si no dimensionamos lo que recibimos, tampoco vamos a reaccionar, actuar con efectividad al que nos llamó. Es que muchas veces nosotros tenemos una dimensión distorsionada. La semana anterior, después que predicamos la semana anterior, no esta que pasó, la anterior, me vino una frase que muchas veces nosotros dimensionamos que a lo que nosotros renunciamos naturalmente es más fuerte y más grande que lo que nosotros recibimos en Cristo. Entonces nos cuesta soltar algunas cosas porque pensamos que son más valiosas que lo que estamos recibiendo en Cristo. Entonces nos aferramos a cosas naturales, terrenales, pasajeras, y le damos un valor que no tienen, porque todo es pasajero, diga, todo es pasajero. No nos llevamos absolutamente nada. Nos desgastamos y nos aferramos y luchamos y trasnochamos y guardamos para cosas que solamente van a quedar acá. Ya, van a quedar acá. Amados, lo que se nos dio es demasiado grande y muchas veces no le damos el valor. Maximizamos lo natural y lo pasajero y minimizamos lo eterno, el reino de Dios. Todo es un tema de percepción y de comprensión.
Desde esa plataforma y con gratitud debemos servir en agradecimiento. ¿Por qué? Porque nos hizo partícipes de su naturaleza divina, nos hizo partícipes en la edificación del reino, nos hizo partícipes en ser las que vamos a edificar la iglesia del Señor, los ministros competentes del nuevo pacto que van a trabajar con Él para edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos, hermano? Diga discípulos. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos Mira, acá puedo cortar la reunión y hablar solamente de esto. ¿En cuántos te has multiplicado? ¿Cuántos conocen a Dios a través de tu vida? ¿Cuántos discípulos formaste? ¿Creyentes o discípulos? El número de los discípulos se multiplica. Los creyentes no se multiplican. Porque yo puedo creer hoy, mañana no. Cada uno cree lo que quiere. Los discípulos, se multiplican. ¿Cómo? Grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El que cree, obedece. Por más que sea sacerdote de Jerusalén, ahora obedezco al reino de Dios. Ellos eran sacerdotes, obedecían. Los sacerdotes eran obispos, era gente súper ultra entendida de la ley. Pero cuando creyeron al Señor, dice, automáticamente obedecieron a la fe. Se sujetaron a obedecer a la fe. Dejaron de lado todo su conocimiento, su posición, sus títulos, sus cargos, simplemente para obedecer a la fe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso es lo que cuesta, amados. Renunciar al yo, renunciar al ego, renunciar al ego. Amados, la efectividad en la práctica es esta. Los discípulos se multiplican. Entonces, como discípulos, si es que somos discípulos, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿Cuál es nuestra prioridad si somos discípulos? Él los llamó ¿para qué? Para que fuesen a predicar. Y el Señor me decía, mientras preparaba, dice, ¿vos querés un salón más grande? No. El Señor no te llamó a buscar un salón más grande. Llamó a predicar y a ser discípulos. Porque cuando predicamos y seamos discípulos y hacemos discípulos, el salón y lo que quieras va a venir ahí. Cuando hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende? ¿Queremos crecer? ¿Queremos multiplicación? ¿Queremos que nos vaya bien? Hagamos la tarea. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Punto. No hay canje. El discípulo obedece. Ellos salieron e hicieron discípulos. Pero todavía no viene lo mejor, tranquilo. Cuando uno lee Hechos capítulo 6, el verso 1, dice que estaban creciendo, se multiplicaban los discípulos, pero las viudas de los griegos eran desatendidas y los griegos, que no eran ni creyentes ni discípulos, o sí a lo mejor eran creyentes, se comenzaron a quejar. Las viudas son desatendidas, porque el congregante se vive quejando. El discípulo es parte de la solución.
Por eso cuando miraba a los jóvenes en la costanera, qué bueno ser parte de la solución y no de los que ensucian. No ser parte del problema, sino ser parte de la solución. El Señor nos llamó para que seamos parte de la solución, no para que imitemos a los que tienen problemas. Los griegos eran parte del problema, se quejaban, veían problemas, pero los discípulos automáticamente buscaron solución. Elijamos varones entre nosotros, llenos del Espíritu Santo, llenos de buen testimonio, y los pongamos a servir las mesas porque nosotros no podemos parar de predicar el Evangelio. ¿Sí? Que haya un grupo que se trabaje eso, pero el resto vamos a estar abocados a la predicación del Evangelio. Por eso dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Porque el discípulo es el calco del maestro. ¿Se entiende? Y si él me llamó, ¡pum! Soy lo que él me dice que haga. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿En qué nos estamos abocando? ¿Siendo parte de qué? Ninguna congregación será efectiva y productiva con mentalidad de creyentes. Ninguna. Pueden tener un buen entretenimiento, música, sonido, luces, un programa hermoso de hacer un montón de cosas, actividades, pero si no lo hacemos desde una mentalidad de discípulo y enfocado en lo que tenemos que hacer, no sirve. No seremos ni efectivos ni productivos. Con esa mentalidad, el reino, escuchá, con esa mentalidad de creyente, el reino no tiene expresión en la tierra. No tiene representatividad. Esa mentalidad de creyente no funciona para el reino y el reino no tiene una expresión en la tierra a través de una mentalidad de creyente, solo a través de los discípulos. Por eso un discípulo tiene que tener las 3 C. ¿Quiere conocer las 3 C? C. C. Diga 3 C. Primero, carácter. Segundo, convicciones. Tercero, conducta. Carácter, lo que es su identidad. Carácter, lo que es su identidad. Tiene claro que es un hijo de Dios, tiene claro que es un discípulo, tiene claro que trabaja para un reino. Alguien que tiene claro, tiene carácter. Segundo, convicción, lo que cree. Está convencido de lo que cree. Por eso convicción tiene que ver con esto, con alguien que está convencido, ¿sí? Y no lo convenció una persona, sino el Espíritu. Fuimos convencidos porque tuvimos una relación, una comunión con Él, un encuentro con Él. Entonces, tenemos certeza. No hablamos porque oímos, hablamos porque lo experimentamos. Y tercero, conducta. Lo que hace, cómo lo hace, cómo se comporta, cómo se desenvuelve en la vida. ¿Qué expresa a través de su conducta, su forma de proceder, sus pensamientos? Por eso es importante. ¿Quieren ver algunas diferencias de creyentes y discípulos? ¿Seguro? 1. Primera diferencia. Un creyente busca fe en otros. Un creyente busca fe en otros. Quiere que le oren, quiere que un milagro, que alguien ore por él y que un milagro, o sea, ni siquiera él cree que otro busca la fe de otro para que produzca algo en su vida, que otro haga algo por mí. Un discípulo
busca reproducir su fe en otros. Un creyente busca la fe en otros. Un discípulo busca reproducir su fe en otros, que otros también crean. Un creyente espera que lo sirvan, un discípulo vive para servir. Un creyente espera que lo sirvan, un discípulo vive para servir. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? 1 Corintios 9:16 dice así: pues si anuncio el Evangelio, dijo el apóstol Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí! Diga, predicar no es una opción, es una imposición. Me es impuesta necesidad. Predicar es una necesidad. No es que yo hago lo que quiero. No. ¿Sos discípulo? ¿O el discípulo hace lo que quiere? Ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Otra versión dice: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. El tema es que creemos que eso fue para Pablo. No, yo estoy para otras cosas. A mí el Señor no me llamó a ser discípulo. Ah, ¿no? ¿Qué te llamó a hacer qué? ¿Super ultra espectador? ¿Espectador premium? No. ¡Ay de mí, pobre de mí, si no anuncio el Evangelio! ¿Sí? Por eso digo, cuando uno conoce, la diferencia, ¿sabe dónde está? En el inicio, en conocer. Cuando uno tuvo un encuentro con Dios real, no emocional, porque si yo tengo un encuentro con Dios emocional, hoy me emociono, hoy doy mi vida, hoy tengo que servir, pastor, cuente conmigo para lo que quiera, voy a estar acá hasta el fin, hoy. Lo llamás el otro día y no te contesta, porque está triste. Porque muchas veces confundimos y vivimos ligados a emociones. Y esto es del Espíritu, amado, no es emoción. Esto es por el Espíritu. O somos o no somos, pero es por el Espíritu. Si yo tengo un encuentro no emocional, claro, el encuentro emocional te dura lo que dura la fiesta, dijo. ¿Sí? Viene alguien, un profeta, una palabra, ¡oh! Terrible una palabra, a la semana hay que inflarlo para que se levante. No, lo que pasa es que el perro no me movió la cola hoy. No sé qué le pasa. Cualquier cosa lo distrae, cualquier cosa lo distrae. Amado, un discípulo trae en su naturaleza de discípulo, porque dijimos salvación igual. En ese paquete viene el deseo de servir. ¿Sabes por qué? Lo que leímos recién, porque es una carga. Pero no una carga que te pone el pastor o el líder, porque ese es el error. No, vos sabés que tengo que servir. No, tengo que hacer, tengo que... Y pensamos, como dijo Sojo, que estamos haciendo la gran cosota. Porque hacemos algo así. Un discípulo trae en la naturaleza servir. No sirve porque tiene un cargo, sirve porque tiene una carga. Y esa carga nos la impuso el Señor. Lo que yo le decía al principio, yo servía, me ofrecía. ¿Qué hay que hacer? Me decían,
Podés venir a cantar, voy a cantar. Podés venir a limpiar, voy a limpiar. Lo que haya que hacer, voy. No hay problema. ¿Se entiende? Porque hay una carga. ¿Sí? O sea, nosotros lo estamos hablando, yo lo hablo y lo hablamos, y ustedes tienen que ser sabios, amados. Ustedes tienen que saber leer algo. Ustedes se piensan que yo estoy acá, o estamos nosotros como familia acá, porque nosotros, no, si a mí no me ponen de pastor, yo no vengo. No, nunca quise ser pastor, nunca estuve detrás del cargo de pastor, jamás. Y Dios lo sabe, mi familia lo sabe. O sea, no, siempre servimos no por un cargo, siempre estuvo la carga. Por eso orábamos por la Patagonia desde Ushuaia, orábamos para que el Señor levante obreros en Comodoro, en Bahía Blanca, en las ciudades más importantes, y de ahí comenzar a trabajar en todo. Pero cuesta, amado, cuesta. Cuesta porque no hay gente disponible. Porque todos nos aferramos a la comodidad, a estar tranquilos. Pero un discípulo está en movimiento. No me quiero adelantar, pero, amados, un discípulo no está quieto. Los discípulos se mueven. El cargo lo ponen los hombres y está bien. No digo que esté mal que haya un cargo, porque si el cargo tiene que ver puntualmente no con un cargo, sino con una responsabilidad. Alguien tiene un cargo significa que alguien tiene una responsabilidad, nada más que eso. El cargo es una responsabilidad, no es un título honorífico. No estamos construyendo una pirámide. Él es la cabeza y todos nosotros somos cuerpo. Y en el cuerpo tenemos diferentes funciones, pero todos somos iguales. ¿Se entiende? No estamos construyendo algo piramidal. Porque eso es algo también que se hizo y no estaba bien. No es construir sobre una persona, no. Algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. El Señor es el que da el crecimiento. Todos somos de Cristo, punto. ¿Amén o no amén? El cargo lo dan los hombres y está bien. Porque de alguna manera es reconocer que alguien se está haciendo responsable de algo. ¿Por qué? Porque mostró previamente ¿qué? Carga. Porque ya lo estaba haciendo sin que lo nombraran, sin que lo reconocieran. ¿Sí? Los que han tenido cargo sin carga, cuando le sacás el cargo, ya no sirven más. No, yo no sirvo más. Me sacaron de líder, no sirvo más. Mentalidad de creyentes. Un discípulo no sirve porque tiene un cargo. Sirve porque le es impuesta necesidad. Sirve. Mañana, tarde y noche. No a esta hora, mañana, tarde. Discípulo está. Que hubiese sido de Pablo si no hubiese... En Damasco no hubiese habido un discípulo había un discípulo llamado Ananías. Pablo necesitó ¿de un qué? ¿De un creyente? No, de un discípulo, al cual Dios le habla y le dice, anda. Y él le dijo, Señor, pero este loco mata gente. Anda, porque a este yo le voy a enseñar lo que es servir. Solamente un discípulo obedece. Porque a Pablo no se le quería acercar nadie, porque sabían quién era. Pero cuando vos estás en sintonía con el que te llamó y sos un discípulo, con los únicos que Dios puede contar es con discípulos que dicen, Señor, acá estoy. Muchas veces nosotros oramos, creo que desde que nos convertimos con mi esposa, pero hemos orado siempre, Señor, aquí estamos. De hecho, que el libro de Isaías dice,
¿A quién enviaré? ¿A quién irá? Envíame a mí, Señor. Heme aquí estoy. Envíame a mí. Y nosotros decíamos eso, Señor, envíanos a nosotros. Claro, sin tener la conciencia de lo que eso significa. Porque es romántico, Señor, envíame a mí. Y uno piensa que va a ir con limusín y con carroza, que te van a llevar a flores. No. Cuando llegue el momento, vas a llorar. Se te va a romper el corazón. Porque vas a tener que dejar la comodidad, lo que por tanto amabas, y dejar todo eso para ir y servir. Ahí donde realmente se ven los pingos. Ahí donde se terminan las emociones. Amados, si fueran por las emociones, nos hubiéramos quedado en Ushuaia. Porque todos salimos llorando de Ushuaia. Kilómetros en silencio, llorando. No fue fácil. No es fácil obedecer. Pero no estamos arrepentidos en absoluto. Porque están todos ustedes. Servir más allá de un cargo. Yo necesito un cargo para servir. Un discípulo sirve y no importa si lo reconocen, si lo aplauden, sirven de todas maneras. Un discípulo sabe que lo está haciendo. Un discípulo, amado, sabe que lo que está haciendo no le está haciendo un favor a un pastor o a un líder. Yo no sirvo para hacerle un favor al pastor. No. No hagas nada. Si querés hacer algo por mí, honrame. Pero no sirvas para quedar bien conmigo o con un líder. No. Un discípulo sabe que sirve a Dios. Aunque sirva a los hombres, sirva a Dios. Fíjate lo que dice Colosenses 3:23. Para que entendamos, amados. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagas, y decir todo, hacerlo de, ¿cómo lo hago? Como para el Señor y no para los hombres. Lo hemos dicho en el discipulado. Si vas a pintar una puerta, pintala como para el Señor. Si vas a barrer una cuadra, barrela como para el Señor. Todo lo que hagas, hacelo como para Dios. Porque de Él vendrá la recompensa. Sabiendo, diga sabiendo. 24. Sabiendo, diga conocimiento. Diga conocimiento. Sabiendo. Una vez más, sabiendo. O sea, lo hago intencionalmente. Lo hago porque sé. No lo hago por ignorancia. No lo hago para improvisar. No lo hago para impresionar. Lo hago porque sé, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. ¿De qué herencia? De un hombre, no. De la herencia de Dios. Sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No estamos sirviendo a un hombre, aunque sirva a un hombre. En mi espíritu, en mi entendimiento, yo sirvo a Dios. Pintando una puerta, barriendo una vereda, arreglando lo que sea, yo sirvo a Dios. Por eso nos conviene hacer las cosas de acuerdo al diseño eterno. Dios mira el corazón y nos evalúa por el corazón. Lo que hagas, hacelo de corazón. No para aparentar, para quedar bien con el pastor o con el... No, hacelo de corazón. Y hacelo para Dios. A Dios no le impresionamos con lo que hacemos. ¡Ay, este sirvió! No. A Dios le impacta con el corazón con el que hacemos las cosas. ¿Amén o no amén? Por eso la actitud es importante.
Es fundamental. Dios mira el corazón y nos evalúa, y no nos evalúa por lo externo, sino por lo que somos. Tener en claro para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Aunque yo sirva al hombre, sirva a Dios y lo que haga, lo voy a hacer con excelencia. Hacer así nomás, que para uno que... no. A partir de hoy decir, no. Yo las cosas las hago como tienen que ser. Ninguna así nomás. No. Pues yo trabajo para Dios, aunque trabaje para un hombre. Pero de una pintadita así nomás y... No conté conmigo para eso. Porque el que queda mal es mi testimonio, mi trabajo queda mal. No. Yo voy a hacer las cosas de manera excelente. Lo mejor que esté en mí, lo mejor que salga de mí, eso es lo que voy a hacer. Y mañana me van a buscar por eso. Mañana me van a pagar por eso, porque van a saber que lo que yo hago, lo hago de manera excelente. No tener las expectativas en las personas. Puede que te reconozcan o no. De todas maneras lo hago con excelencia, porque es para Dios. Si alguien te reconoce, qué bueno. Si alguien te valora, gloria a Dios. Pero si alguien no te valora o no te reconoce, de todas maneras lo hacemos excelentemente para Dios. Porque Él me está viendo y yo soy de Él. Él me llamó. Él me llamó. Él me llamó. Así que yo le pertenezco a Él. Y voy a hacerlo para Él. Jamás un discípulo se va a sentir frustrado. Jamás. Él sabe que fue llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, vivo y activo. Somos parte del cuerpo. Algunos será un brazo, otros será la pierna, otros será el hígado, otro el riñón, otros lo que sea. Cada uno tiene una parte dentro del cuerpo de Cristo y cada uno lo debe hacer de la mejor manera para que el cuerpo funcione de manera excelente y tenga la expresión del reino. Un creyente busca una posición. Un discípulo asume una función. Un creyente busca una posición, un discípulo asume una función. ¿Otra más? Un creyente oye la palabra por conveniencia, a ver qué beneficio puedo tener para mí. Un discípulo oye la palabra para obedecerla. Juan 15:7 dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, dijo Jesús, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Claro, pero primero, obedecen todo. Juan 8:31, lo que leímos hoy, pero con otra versión. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Claro. No está con oír, no, hay que obedecer. Las multitudes oían, pero pocos obedecían. Los creyentes son rutinarios, hacen siempre lo mismo. Los discípulos son revolucionarios, hacen lo que nadie hace. Un creyente ve una religión, un discípulo sabe, conoce y entiende un reino. Como dije al principio, la tarea de lo que nosotros estamos creyendo hoy y quede establecida en las generaciones, tiene que caer en mentalidad,
corazón y acción de discípulos, comprometidos con la causa, a los que se les es impuesta la necesidad. Tengo la necesidad de servir. Disfruto de servir. ¿Cuántos disfrutan servir? Gloria a Dios. Hemos sido entrenados por muchos años, gracias a Dios por el apóstol Sojo, que vino en varias ocasiones y nos inyectó y nos habló del privilegio de servir. Servir es un privilegio. Él es un venezolano, está radicado en Charlotte, Estados Unidos. Nos agarró a querer como familia. Me acuerdo que un día nos llama, un viernes, me acuerdo que estábamos en Radatil, no sé qué habíamos ido a hacer, me llama, me dice, ¿cuánto quiero estar con ustedes? Hace mucho que no lo sé. Sí, Leo, la verdad que sí. ¿Cuándo anda por Argentina? Dice, no, estoy en Argentina. Ah, qué bueno. Mañana voy para allá. Un hombre que anda por el mundo. Anda por el mundo, literalmente. Y vino. Se pagó su pasaje y se vino. Y estuvo con nosotros todo un sábado a la tarde y todo un domingo a la mañana. 8 horas. 4 el sábado y 4 el domingo predicando. Pero él contó una vez una historia. Y cuando uno es discípulo y obedece. Él contó, estaba en México, en Venezuela. Lo llama una pastora de un pueblito, de una nación de Centroamérica, no recuerdo bien ahora, pero era un pueblito que estaba perdido por allá, perdido. La pastora lo llama y dice, mire, usted ojos y mire, pastor, yo quiero que usted venga. Nosotros necesitamos que usted venga y nos predique y nos enseñe. No tenemos para darle ofrenda, no tenemos para pagarle el pasaje, no tenemos para darle nada, pero necesitamos que venga. Dijo, mire, déjeme que vea. Colgó, oró a Dios, sintió paz. Dije, bueno, perfecto. Se pone en contacto con la pastora y dice, perfecto, voy a ir para tal fecha hasta tal fecha. Bueno, venga que lo vamos a esperar en el aeropuerto. Llegó ahí, dice, subieron una camioneta, como 2 o 3 horas en camino de tierra. Un polvaderal, llegó hasta allá lleno de tierra, la bolsa, tal. Bueno, pueblito chiquitito, lo hicieron predicar todo el fin de semana. Oró hasta por... Pero él estaba feliz, él sentía que lo que estaba haciendo era bueno y que estaba quedando el fruto en esa gente. ¿Sí? Y cuando ya faltaban unas horas para que él tomara el vuelo de regreso y contando que tenían 3 horas de camino de tierra hasta llegar a la ciudad y de ahí al aeropuerto, cuando estaban por salir, viene la pastora y le da una bolsita de papel y se la mete en el bolsillo del saco. Se quedó con la intriga. ¿Qué me puso esta mujer acá? Iba en el auto con los hermanos que la llevaban y le daba vergüenza sacar así que iba ahí y no, se aguantó. Llegó al avión, se sube al avión, cuando está en el avión, saca el sobrecito y había $5,000. Ay, 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 dijo él. Después que se le pasó un poquito el entusiasmo, él siente una voz que le dice, yo quiero que todo eso lo ofrendes en tal lugar. ¿Qué? Señor, pero me quiero comprar aunque sea un trajecito. Sembralo todo en un lugar específico que él asignó. Bueno, con todo el dolor del alma. El hijo, en el mismo transcurso del tiempo que estamos hablando, el hijo
estaba en una escuela militar en Estados Unidos. Estaba siendo entrenado en un colegio militar. Y en ese proceso donde él está luchando con que tiene que dar todo lo que recibió de ofrenda, el hijo se cae de 32 metros a la tierra, al suelo, desplomado. Se cortó una soga y se cae desplomado. Él ya había obedecido, ya había ido, ya había entregado la ofrenda, se había entregado todo. Cuando lo llaman, dice, mire, su hijo cayó así, así, véngase por favor. Al hijo lo llevaron, lo internaron, lo revisaron de los pelos hasta los pies, no tenía un rasguño. Y él sintió una voz que le dijo, si no me hubieses obedecido, esa plata no te alcanzaba para enterrar a tu hijo. ¡Ah, papá! Digo, el dolor de la obediencia, ¿no? Y uno nunca sabe, y esto fue real porque le creo, obviamente, testimonio que él contó ante una multitud en Venezuela. Yo conozco a sus hijos, conocemos a la familia, a su esposa, sus hijos, sus nietos. Uno nunca sabe el alcance de la obediencia. Uno cree que está haciendo la gran cosa. No. Amados, fuimos llamados a ser discípulos. Y un discípulo oye al maestro, oye al que lo llamó. Así como Ananías oyó cuando Dios le dijo, andá y orá por este Saulo, porque yo lo llamé y me va a servir. Y él, aunque sabía y reconocía del peligro que este hombre representaba, le obedeció. Muchas veces pensamos en ver cómo yo zafo, en ver cómo hago lo mínimo. No, esa mentalidad no es discípulo. Amados, Dios quiere y va a hacer cosas grandes, sin lugar a dudas, en esta ciudad. Y de acá hasta donde Dios quiera llevarnos. Y lo hará con discípulos que estén dispuestos y disponibles. ¿A qué? A oír la voz de Dios y a obedecer.